Para ir cerrando, tenemos el último tema de la clase de hoy, que tiene que ver con la teoría del habitar, y va a estar dirigida por Liliana D'Angeli y algunos comentarios de Abaca. La voy a presentar a Liliana D'Angeli para que ya la conozcan, en nuestra adjunta de la cátedra. Es arquitecta y especialista en lógica y técnica de la forma, de la FADU UBA, docente e investigadora en temáticas relacionadas con procesos de compresión, exploración y apropiación del espacio, morfología general, arquitectónica y urbana, junto a desarrollos en la teoría del habitar. Codirige el Centro de Investigación del Habitar del Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU-UBA, es directora del proyecto de investigación, es autora y coautora de libros y artículos, entre ellos Campos de Fuerzas e Identidades Situadas, Ver y Apropiarse de la Ciudad, Lógica y Estética de la Atención, El Habitar, una orientación para la investigación proyectual. Bueno, te damos la bienvenida, Liliana. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, de nada. Bueno, un gusto poder hablar de la teoría del hábitat. Y acá, no sé, a ver, Ale, te propongo, que aparte como tenemos 15 minutos, por ahí nos extendemos un poquito más, concretemos esa idea que teníamos de hacer el charlatorio entre nosotros, ir pensando juntos en esta Bueno, temática, justamente que vos y después ibas a dar variaciones en el habitar. Así que te invito a que vayamos compartiendo. Yo voy a ir pasando algunas imágenes, y qué bueno y qué bien armado, felicitaciones, lo que fue el enlace, ¿no? Entre todo lo que se vino viendo hoy. Eh, bueno, esta primera imagen tiende a ser un poco provocativa, ¿no? Creo que tiene que ver también con los paradigmas de observación, ¿no?, que planteaba Alejandro hoy, y por qué uno tiende a este paradigma indiciario, ¿no? Como que hay una línea de pensamiento, ¿no?, que acá no solo en un principio eran los asientos de las sillas, sino que de algún modo casi se proponía como una tabla rasa, donde la cientificidad y los paradigmas institucionalizados hacían que fueran que fuera visto de una única forma, ¿no? A ver, el peligro de la ciencia, si bien la ciencia nos cubre y nos da un montón de certidumbres respecto de, por eso existe un CONICET, ¿no? Un ministerio de ciencia y técnica, eh, también debe ser tomada desde los paradigmas que se van trabajando con cierta claridad, ¿no? Con cierta lectura de cuestionamiento. Y hay una cosa cierta que nos pasa a todos los que estamos en las escuelas de diseño, en las escuelas que tenemos que ver con el proyecto, que no somos ni ciencia, ni técnica, ni arte puro, sino que lo que nosotros proyectamos está íntimamente relacionado con el habitar e íntimamente relacionado con el sujeto. Alejandro tiene toda una investigación sobre los diferentes tipos de sujetos en sus contextos, que es maravillosa, muy minuciosa, y que justamente, ¿no?, lo que vamos a ver ahora acá es cómo las conformaciones que son diseñadas no pueden estar exentas del sujeto y de lo que hace el sujeto. Entonces estos sujetos van por la vida, van en diferentes instancias, van haciendo cosas y hacen que esas sillas que podrían haber estado alineadas empiecen a salirse de su camino, empiecen a salirse, qué sé yo, de la Matrix, ¿no? Entonces, y algunas directamente se expanden y generan nuevas líneas desde las transgresiones. Entonces, por eso nos parece importante salir de ese estado de ingenuidad, porque hay como una doble lectura, ¿no? Por un lado, creo que conozco eh, lo científico, conozco los paradigmas, estos paradigmas me dan marcos de lecturas, me definen de cómo es la realidad,
Y sin embargo, cuando voy caminando, cuando voy leyendo esa realidad, me doy cuenta que lo que necesito es recuperar esa ingenuidad, aquello que también decía Alejandro de meter el cuerpo, ¿no?, en aquello que voy a analizar. Entonces, enmarquémonos un poquito, ¿no? Esto lo paso rápido porque era un poquito más extenso, que la forma es un producto cultural. Esto se mencionó. Se mencionó en una frase, pero todo lo que fuimos viendo es que la forma es un producto cultural. La forma que nos llega a nosotros está cargada de sentido, y la forma con las que trabajamos son formas hechas por la humanidad. Toda forma dibujada, construida, aporta significados, y por eso hoy estamos hablando de la teoría del habitar. Y lo vamos a traer a Roberto Doberti, que es el que ideó estos lineamientos de la teoría del habitar, ¿no?, que lo fue trabajando durante años y se consolidó, y hoy en Latinoamérica muchos profesores, muchas cátedras se han solapado y han trabajado y están trabajando dentro de lo que es la teoría del habitar. Entonces él nos dice que y lo piola de esto es que la teoría del habitar surge de la morfología, y fundamentalmente también está surgiendo de la morfología urbana. Entonces reconocemos a la morfología como los modos en que las diferentes culturas concretas hacen su producción y apropiación del espacio conceptual y materialmente. Miren qué interesante esto que nos se pone a decir. ¿Qué es la morfología? El estudio de la forma. Y tengo este y este tipo de formas. O sea, el tipo fue un poco más allá, y esto lo viene diciendo hace décadas, ¿no?, que en realidad él solamente entiende a la morfología con el sujeto situado en una realidad. Bueno, acá dice, la forma es ejercida a través de tres prácticas sociales. En un momento vamos a ver que son prácticas sociales, y que Alejandro ya las estuvo mencionando, ¿no?, como actividades o conjunto de actividades que se realizan consensuadamente, ¿no?, y que siempre son sociales, no son aisladas, y que tienen que ver con dibujar, proyectar y habitar. Y esto es lo que nosotros entendemos de los estadios morfológicos. Por eso ustedes tienen tres morfologías, ¿no? La morfología antitativa, que podríamos decir que es el sistema del dibujar; la morfología arquitectónica, que la van a estar cursando en el segundo cuatrimestre, posiblemente los que hoy están haciendo morfología antitativa; sistema del proyectar, no, en el otro cuatrimestre lo van a cursar, sistema del proyectar, y lo que es la morfología urbana o morfología contextual, y que nos estamos situando en el sistema del habitar. Y ahora vamos a ver, y obviamente la forma como síntesis de oposiciones, donde cada uno de estos estamentos estamos hablando de esos opuestos, que en realidad no son contradictorios, sino lugares como abstracto y concreto, la parte y el todo, que se conjugan para dar lectura, tanto entitativo, morfológico o arquitectónico. Y acá nos metemos con el tema del habitar, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando hablo de habitar, ¿por qué habitar? Porque muchas escuelas, sobre todo en México, intentaron meterse en este tema e investigar, y ellos hablaban de habitabilidad. Entonces, vamos a ver, y repetimos, son los modos en que las diferentes culturas hacen su apropiación simbólica y material del espacio. Entonces, acá la pregunta es, hasta la aparición de la teoría del habitar, en la facultad lo que hacíamos eran estudios del hábitat. Pero ¿qué les proponemos ahora? Hacer estudios sobre el habitar. Nos pareció que, hablando desde las disciplinas del proyecto, los estudios tendrían que ser sobre el verbo, no estudios respecto de algo existente, hábitat muchas veces asociado a lo biológico, sino que tenían que ser sobre el ejercicio del espacio. Por eso
estamos trabajando sobre el verbo. Y lo mejor para hablar de una teoría del habitar es lo que no es una teoría del habitar. Y esto lo pasamos rápido, pero hay todos estudios culturales y descripción de costumbres, que son los relatos de viajero, los aportes periodísticos, los sucesos sociopolíticos, las crónicas, recuerdos, apuntes costumbristas, realistas, que son narraciones de hechos, pero que en sí son asistemáticos, tienen ausencia de principios conceptuales, o sea, cada narración es independiente y yo no la puedo utilizar o no me puedo enmarcar para que me produzca conocimiento, son anecdóticos, carecen de análisis y crítica y son descripciones como registro de datos, ahí no se llega a leer. Cuando yo tengo también, a partir de lo que mencionaba Alejandro, que está haciendo una investigación, recordame el nombre de nuestra amiga. Nathalie Goldwasser-Giancarelli. Nathalie. Con Nathalie, que este tema de dejar de un lado momentáneamente el juicio de valor, aunque después yo desarrollo una crítica veraz y feroz, lo que estoy haciendo en algún momento para poder acceder a conclusiones y tener elementos que después me permitan transferir a otras situaciones de la carrera, necesito suspender por un momento ese juicio de valor y que me permita estar inmerso empáticamente en el recorte que voy a estudiar y con todos los sentidos abiertos. Entonces, otra de las cosas que proponía Doberti es lo que había dicho en su momento, y de ahí partió la teoría del habitar, era que existen dos sistemas que nos dieron paso a la humanidad. O sea, empezamos a ser humanos en el momento que empezamos a hablar, en que se relacionó una masa conceptual con una masa fónica, y en el momento que empezamos a habitar, cuando tenemos una relación entre una masa espacial y una masa conductal que ejerce ese espacio. Esto lo estableció como una relación dialéctica, y habrán escuchado que los signos se establecen como relaciones dialécticas, y él justamente aludía, esto es de Ferdinand de Saussure, que partió en este marco desde la lingüística, y él hizo una transdisciplina, ¿no? Una multireferencialidad, tomó el paradigma que usaba Fernand de Saussure y lo traslada a lo que es el campo proyectual. Entonces, acá lo que tenemos es, si esto lo traducimos y venimos un poco más acá, vamos a tener este sistema del habitar, que va a estar relacionado el signo a la masa conductal. Como vivimos en sociedad, no va a ser una conducta aislada. Van a ser un conjunto de conductas que se van a leer como comportamientos. Y tampoco van a ser formas aisladas. Las vamos a leer como conformaciones. Y esto, y si querés, Ale, acá hacemos un dúo, refrescando un poco lo que vos estuviste trabajando, el tema de las prácticas sociales. Las prácticas sociales son actividades que desarrollamos en sociedad y que en principio no están vetadas, no están censuradas. Por eso las podemos hacer como rasgo de naturalidad. Yo salgo a correr por la calle, yo salgo a pasear por las recovas, puedo ir a una manifestación, depende de la manifestación, va a estar vedada o no, va a ser castigada o no. Tuvimos ejemplos, ¿no?, de cuáles son castigadas y cuáles no. Puedo ejemplo, una cuestión interesante respecto de la práctica social que vos decías de las manifestaciones, apareció en un trabajo
que están realizando una alumna en metodología de investigación proyectual en UNDAP, donde ella toma el tema del camping y el habitar y el sentido de la carpa, ¿no? Una carpa a orillas del lago Nahuel Huapi en Bariloche, o una carpa en la avenida 9 de Julio, ¿no? Donde estaban acampando. Entonces la carpa era la misma, pero el sentido del habitar también está atravesado por el tiempo, la cultura, por las necesidades propias de cada grupo humano, e inclusive por una voluntad, yo diría, de transformación permanente, ¿no? O sea, porque aquel que va a hacer camping necesita transformar su vida cotidiana y conectar de alguna manera con alguna representación de la naturaleza. El que está acampando en la 9 de julio necesita tener un destino, ¿no? Entonces, como que se juntan en esa pieza móvil, como es una carpa, tanto sentido y tanta significación. Digo por lo de la práctica social en esta cuestión vista sin prejuicios, ¿no? Sin una mirada que nos condicione. Entonces ahí afloran automáticamente todas estas condiciones. Sí. Sí, porque aparte ahí vos tenés como una resignificación del objeto carpa, que lo produce el contexto en el que se implanta, y adquiere un nuevo sentido, ¿no? De repente, sí, desde el manso descansar en el camping a una proclama manifiesta dentro de la ciudad. Claro. Entonces, las prácticas sociales son aquellas organizaciones de actividades que una comunidad convalida, reconoce y ejercita. Es el conjunto de actividades institucionalizadas socialmente. Las prácticas sociales son las que califican, determinan y construyen lo que para una comunidad será lo real, lo verdadero y lo útil. Están como cristalizadas, ¿no? Y acá se basa también el tema del prejuicio, cómo deben ser las cosas. Están tan institucionalizadas que creemos que son naturales. Comemos de determinada forma porque ¿cómo no vamos a comer de otra forma? Esa es la forma de comer. Esa es la forma de estudiar, ¿no? Una aula teórica que tiene un profesor allá lejos, que yo quiero preguntar, que no tengo un micrófono, pero pasan los tiempos y el aula teórica sigue siendo del mismo modo. Suerte este tema de la virtualidad, que tampoco podemos hacer que los estudiantes puedan en cantidad estar interrumpiendo las teóricas que damos, ¿no? Y parece ser que la voz del docente tiene primacía respecto del pensamiento de los estudiantes. Y las prácticas sociales están normadas y reguladas hasta tanto la misma sociedad imponga modificaciones y transgresiones que produzcan transformaciones comunitarias en los mismos modos de habitar. Esto es un ida y vuelta, ¿no? No a cualquier conformación le puedo anexar determinado comportamiento. De repente yo voy a un restaurante, me siento en una mesa, es la lógica del comer. Si me siento en la mesa con los pies en la silla y pretendo comer de ese modo, voy a estar sancionado. Pero de repente se desarrollan otras formas de comer que hacen que se transformen los diseños. A veces se imponen tanto, todo lo que pasó con la pandemia, con el home office. Bueno, hay una imposición de actividades que va a hacer que ya está ocurriendo, pero que va a hacer que se empiecen a modificar los mobiliarios, las estructuras de las casas, para poder incorporar estas nuevas prácticas. Y ahí lo tenemos a Doberti. Para los que no lo conocen, pusimos una fotito. Entonces veamos un poquito esto de las prácticas sociales. Voy rápido porque quiero
llegar a 2 conceptos que les va a servir para morfología. Entonces habíamos hablado que las prácticas sociales tienen tanto que ver con el sistema del hablar como con el sistema del habitar. En el sistema del hablar, porque las cosas existen a partir de que tienen nombre. Aquello que no puede ser mencionado aún no tiene existencia en el universo. Eso es para discutir, ¿no? Por eso a los proyectos se les pone nombre, ¿no? Porque son creaciones y hay que bautizarlas. Entonces, el sistema del hablar, vamos a tener los discursos, y nos estamos refiriendo a lo que se dice, y en el sistema del habitar vamos a tener las actuaciones y lo que se hace. Acá vamos a tener las voces y conceptos, los comportamientos y conformaciones, y vamos a tener, si vinculamos los conceptos de aquí con las conformaciones de acá, vamos a tener un regular del accionar de las personas. Va a haber comentarios, va a haber lógicas, se va a hablar, esas voces, esos conceptos van a impregnar a las conformaciones y van a hablar, que en otro momento vamos a dar norma, justificación y significado de las prácticas sociales, van a armar las normas a partir de las cuales deben llevarse a cabo las prácticas sociales. Todo esto implica también otro encuentro, ¿no? de desarrollo. Y si empezamos a vincular las voces con las conformaciones, vamos a estar hablando, bueno, ahí nos dio la legalidad, se juntaron 2, ¿no? Tenemos los conceptos y los comportamientos, nos van a dar un marco de legalidad, y que se está refiriendo a las maneras en cómo nos comportamos. Las voces y las conformaciones nos van a dar una espacialidad, que obviamente unas nociones de estética. Y que esto tiene mucha importancia para cuando ustedes vayan a relevar el sitio, ¿no? ¿Cuáles son las presencias existentes y cómo esas presencias van adquiriendo diferentes significados de acuerdo a las prácticas en las cuales están involucradas? Y vamos a quedarnos con esto último, ¿no? Regulación del estar de las cosas, las diferentes nociones de espacialidad y cuáles son esas presencias. Entonces acá retomo algo que comentó también Alejandro, ¿no? Esto lo estamos tomando del concepto de espacio vivido. Siempre ustedes ya estén imaginando, y para los que ya fueron al sitio, estén imaginando, recorriendo esas recovas, metiéndose empáticamente, conviviendo con quienes están en las recovas, escuchando, tocando. Y este es el espacio vivido del que habla Edward Soja, que en su momento lo mencionó Lefebvre. Pero Edward Soja es un geógrafo urbano que incorpora todo el tema. Él dice que hay 3 espacios, ¿no? Un espacio físico, que es el concreto, ¿no? El que me dicen las cosas, este que está acá, sin ninguna elaboración. Un espacio analítico, que es el que flota, que es el espacio de los intelectuales, que es cuando yo diseño, está en el tablero, y yo tengo toda una lógica de ese diseño, pero que aún no bajó a la tierra, ¿no? Aún no pasó su prueba de fuego por el sistema del habitar. Y sí está este espacio vivido, que está cargado de sentido, y que está cargado de vivencias, que es el resultado resignificado de lo que yo diseñé. Es como cuando hablamos de la obra de arte, que la completa el que la ve, el que la recorre. Bueno, con más razón, lo que nosotros estamos diseñando, eso tiene como finalidad ser habitado. Entonces esto está bueno, que dice Soja, que es construido por la impronta que contiene los datos vivenciales y biográficos
de apropiación del espacio como ciencia social de la espacialidad cotidiana. Y fíjense la coincidencia, porque no sabía que Ali iba a hablar de Michel Foucault, estamos en sintonía, este tema de las heterotopías, ¿no? Donde los espacios son heterogéneos y relacionales, y donde yo tengo miradas, cada uno de ustedes, y cada una de ustedes, van a ir con miradas espaciotemporales que van a tener que ver con su experiencia de vida, con su experiencia de apropiación del espacio y con su vivencia personal. Y de allí van a sacar, tomando la teoría del hábitat de algún modo, que les va a servir para los análisis, va a sacar sus registros. Y esas diferentes realidades superpuestas es lo que nos arma las heterotopías de Foucault. Unos ejemplos, ¿no? Yo tengo acá la avenida Corrientes, pero esto también es la avenida Corrientes. Esto también es la avenida Corrientes, va pasando el tiempo, ¿no? Esto también es la avenida Corrientes. Hay empezar a encontrar los diferentes usuarios, los diferentes marcos, los diferentes tiempos, los diferentes colores, cómo la ciudad se va manifestando con colores que aluden a inclusive estados de ánimo, que tienen correlato con determinadas prácticas y con otras no. Y acá tenemos estos tres espacios, que eran lo que les explicaba antes. Entonces los dos, y dejo con esto porque ya creo que estamos en horario, me parece que hay dos elementos interesantes que a mí me pueden servir para orientar mi mirada, que es entender qué es un paradigma y qué es un sintagma. Y esto lo trabajó mucho Humberto Eco en el Tratado de Semiótica General. Fíjense que estamos como vinculando, ¿no? Ferdinand de Saussure, que venía con la lingüística, después nos pasamos al tema de la semiótica, después aparece Doberti, que hace un batido de todo esto, y empieza a tomar, nos acomoda los patitos, como se dice, y empieza a tomar de cada cosa, y nos da este tema de la teoría del habitar, que nos lleva al sistema del habitar. Y dos ingredientes interesantes son cuándo tengo un paradigma y cuándo tengo un sintagma. El paradigma es un conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto porque cumplen la misma función simbólica. Refiere a modelo, patrón, prototipo. Son presencias, esto es fundamental, presencias que se asocian en ausencias. O sea, yo puedo tener, y es en conjunto, o sea, yo puedo tener el paradigma de los balcones, el paradigma de las plazas representativas de la ciudad de Buenos Aires. Las recobas son paradigmas. Una recoba me alude a la otra, un balcón me alude al otro balcón. Una silla me da el conjunto, me alude al conjunto de la existencia de sillas. Y se relaciona justamente porque es una evocación de algo del mismo tenor. Bueno, tenemos la Plaza de Mayo. Y el sintagma, porque puse la Plaza de Mayo porque es interesante, porque es tanto paradigma como sintagma. También es un sintagma porque se refiere al conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto, porque cumplen la misma función, son presencias que se asocian en contigüidad con otras que corresponden a distintos paradigmas. Es exacto el ejemplo que dio Alejandro de la carpa. Yo tengo varias conformaciones, varios elementos de diferentes características, pero por el contexto
en que están instalados y por su proximidad, empiezan a tener sentido. Yo tengo la pirámide de Mayo, tengo un lugar de recorrido histórico de las Madres de Plaza de Mayo, tengo un lugar en que esto de repente es un lugar de manifestación. Fíjense que las manifestaciones políticas o de reclamo se hacen en la Plaza de Mayo, de repente los festejos se hacen en el Obelisco, como si tuviese que ver diferentes cosas, ¿no? Y las diferentes prácticas, esto es fundamental. Tenemos un problema, sobre todo en arquitectura, que está el tema del usuario. Nosotros es interesante que hablemos de actuantes, y de actuantes superpuestos que dan a estas heterotopías de Michel Foucault. Entonces, cada rincón de la ciudad tiene superpuestos, y que tenía que ver también con aquella foto de la gente paseando por calle Corrientes, y a su vez la gente que duerme en calle Corrientes, que nos hacen ver cómo un espacio no solo es visto desde mi rol en ese espacio. Yo tengo un ejemplo hermoso que es en la FADU, que ustedes la conocieron la vez pasada, sobre todo los de morfología general. Nosotros nos quedábamos investigando en el laboratorio hasta bastante tarde. Entonces la gente se empezaba a ir, eso. Y a veces era bastante tarde. Con lo cual ya no quedaba nadie y se empezaba a escuchar a la gente de limpieza unos ruidos terribles que los bancos los iban tirando para limpiar el piso sobre los tableros. Ya eso era una percusión. Y de golpe empezaron a cantar todos. Aquellos que durante el día eran invisibles, que nosotros ni los percibíamos, era maravilloso estar a esa hora a la noche, y cómo todos los de Bedelía y todos los que le llaman no docentes, se les niega el nombre, habían hecho un auditorio, y con el eco del edificio vacío, habían creado otro mundo. Realmente era otra noción de espacialidad. Entonces creo que es muy importante tener, cuando vayan al sitio, empezar también a registrar hasta cada uno y cada una de los actuantes que así se encuentran, aun cuando sea un caso solo, porque ahí sí estaríamos trabajando con el paradigma indiciario que hablaba Alejandro. No sé si estamos en horario. Ale, ¿querés comentar algo? Nada, agradecerte la hermosa y bellísima clase que has dado, Liliana. Un placer enorme escucharte, me encanta, me encanta. Nada, me pusiste, como dijiste vos, los patitos en fila. Así que te agradezco mucho, y por sobre todo, y terminar con esta imagen. Me parece muy interesante porque creo que hoy pudimos abordar en distintos niveles, en distintas charlas, cómo la morfología es multidimensional, ¿no? en las narrativas. Y no importa qué objeto, sino a veces los recortes remiten a campos, ¿no? Y el campo del contexto, del entorno, esto que vos mostrabas hoy en una diapositiva muy interesante, la morfología contextual, es algo que nos involucra a todos, que todos de alguna manera somos partícipes de esas lecturas, ¿no? Pero lo interesante sería poder incluir todas estas propuestas de cómo me paro frente a esa realidad que habito inevitablemente, ¿no? Esto que decía Doberti, habitamos todos, habitamos juntos, habitamos siempre, que dicho en lenguaje inclusivo sería habitamos todos, habitamos juntos y habitamos siempre, es inevitable, ¿no? O sea, esta teoría es como, yo creo que nos da un gran plafón para poder pensar infinitas cuestiones. Bueno, millones de gracias, Lili. Te agradezco mucho. Gracias a vos, a Ale, a Fer, a Agustín, a todo que el también dio su grupo. clase. Muchas gracias. No, por favor.